Amén. Entonces, mis queridos hermanos, llevamos la tercera clase de credos y sectas Amén. y vamos a ver un credo o secta bien especial, que no es de los tradicionales como generalmente se ha visto, si es relacionado con, veamos lo que es la clase 3, el espiritismo. El espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Eso es lo que vamos a analizar hoy día. Habíamos visto entonces, antes de continuar, varias clases anteriores, ¿verdad? Unas que también podemos nosotros memorizar o recordar, debido a que el espiritismo tiene una especie de sincretismo, lo que vamos a ver ahora, es decir, una amalgama o una mixtura de diversos credos religiosos, más místicos o espiritualoides. Pero vamos avanzando. Eh, el espiritismo se basa principalmente en cinco leyes universales que explican tanto la realidad del mundo espiritual como el destino y el progreso del alma. Eh, el espiritismo es una creencia, es una fe, también contiene liturgia o o sistema de culto, donde también, aunque parezca extraño, se considera a Jesucristo como uno de los personajes principales de su doctrina. Es por eso que ellos creen en la existencia de Dios, por supuesto, como una inteligencia infinita, que es la causa de todo ser, la causa principal, digamos, o la causa primera de todo ser, donde si bien se le atribuye, es más bien un Dios impersonal y universal, tipo cósmico, universal, que trasciende el universo. Em, Obviamente, y eso también lo aplicamos nosotros en la Biblia, si bien hay presencia de antropomorfismo, es decir, cuando el Creador, nuestro Dios, se quiere llegar a nosotros y explicarnos su forma de ser, de sentir, digámoslo así, o, o cómo él va a reaccionar o va a actuar, usa el antropomorfismo a través de los escritores sagrados, por ejemplo, el dedo de Dios, el brazo extendido de Dios, que el corazón de Dios está triste, etcétera. Es decir, ocurre algo similar acá, aunque aquí no hay antropomorfismo, sino que de plano ellos, los espiritistas, atribuyen a un Dios una fuerza cósmica, sin ningún antropomorfismo. Ahora bien, hay un señor que es fundamental para el espiritismo, que es el señor Allan Kardec, que es un señor francés que vivió en el siglo XIX, el cual tiene una rica literatura y escribió sobre el espiritismo. Él escribió el Evangelio según el Espiritismo y otros tantos libros más que vamos a ver a continuación. A diferencia de las teologías tradicionales, como estaba diciendo, no se enfatiza la intervención divina directa. Dios obviamente actúa mediante leyes naturales y espirituales que rige la evolución moral y material de la creación. Es decir, si bien creen en la existencia de Dios, eh, y eso es lo que vamos a ver ahora también, la salvación, por ejemplo, no la consideran ellos desde el punto de vista bíblico, sino que utilizan la figura de Jesucristo como un ser que nos dejó una enseñanza moral.
y espiritual principalmente. Veamos ahora en cuanto a la existencia del espíritu, para definir más o menos en qué estamos tratando. La existencia del espíritu está compuesta para los espiritistas en un plano físico, ¿verdad? Y un plano espiritual que ellos le llaman perispíritu. ¿Mm? Entonces, obviamente que es un envoltorio, ¿verdad? El cuerpo, y esto también nos asemeja un poco a lo que vamos a ver más adelante, debido a que justamente más adelante en la próxima clase vamos a ver eh, bueno, vamos viendo las sectas desde la más antigua hasta la más moderna, por decirlo de alguna manera, y la próxima clase nos corresponde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como mormonismo, y que tiene que ver con este punto tiene mucho que ver debido a que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también tiene una creencia similar en relación al plano físico y el plano espiritual. De hecho, ellos creen perdón, alguien tiene abierto su micrófono y se escucha interferencia. Por favor, les ruego a mis hermanos que cierren el micrófono mientras estamos dando la conferencia. Gracias. Bien, como les estaba diciendo, el mormonismo adoptó también ciertas doctrinas o ciertos principios espirituales donde, según ellos establecen en sus tres libros también, sus tres libros sagrados, bueno, exceptuando la Biblia que no dice eso, que hay un principio, un plano espiritual preexistente al cuerpo humano. Es decir, el espíritu pasó a ser primero, pasa a ser un ente espiritual antes de insertarse en un cuerpo físico, lo mismo que ocurre con el pensamiento espiritista. Por eso, pero acá ya hay una pequeña diferencia en cuanto a la ley de la reencarnación, porque después de la muerte, el espíritu retorna al plano espiritual. Entonces descansa de sus acciones pasadas mediante el ejercicio de autojuicio para prepararse para una nueva encarnación. Y aquí también tenemos, como estaba diciendo, el sincretismo, es decir, ha adoptado ciertos principios también del budismo y del hinduismo, al creer también en la reencarnación. Entonces vemos que este señor el señor Alan Kardec estableció la reencarnación como un proceso continuo. En sus libros, él dice que este proceso continuo, mediante los espíritus imperfectos, buenos, superiores y puros, él lo clasificó así, progresan éticamente y corrigen errores previos. Entonces ellos tienen un sincretismo muy fuerte, una mixtura, el espiritismo, de diversos credos religiosos. Ya estamos viendo entonces que ha adoptado algunas características del hinduismo, del budismo y del mormonismo también. Pero sigamos avanzando. Esto es importante porque esta doctrina rechaza la noción de salvación como estábamos viendo y enfatiza la educación progresiva del alma Estoy ocupado por si acaso. eh, a través de múltiples existencias corporales. Es decir, es lo mismo que ocurre con otros credos orientales, donde el alma va progresando, va progresando por múltiples existencias hasta llegar a un estado más puro o purificado del alma. Ahora bien, hay una pluralidad de mundos habitables, es decir, ellos piensan que el universo está compuesto por infinidad de mundos, cada uno en diferentes estadios de perfeccionamiento espiritual. Y aquí quiero hacer un alto también, debido a que eh, hay una especie también de sincretismo con la ufología, debido a que los ufólogos creen
que los seres extraterrestres pueden tener un contacto espiritual o un contacto, digamos, no con los sentidos normales que tenemos, que es los sentidos, cinco sentidos físicos, sino con un sentido espiritual. Y aquí yo he podido notar en forma personal varias cualidades o similitudes, ya que he conocido a lo largo de mi vida personas que creen en el mundo espiritual del punto de vista esotérico y que, dada la coincidencia, la que yo no creo que es coincidencia, han tenido contacto con seres, entre comillas, de otros planetas. Es por esto que veo que hay una especie de mixtura o hay una relación directa. De hecho, hay personas que han tenido también entrada en lo esotérico. Conozco el caso, por ejemplo, de una dama que cuando era niña, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando niña grabó una psicofonía. ¿Qué es lo que es una psicofonía? Las psicofonías son los intentos que hacen los espiritistas, ya que ellos también piensan que todo lo fenomenológico, todo lo espiritual podría medirse de alguna manera o comprobarse, y de hecho ellos graban muchas veces o han grabado, si usted ve las películas, lo que es cierto, muchas veces graban sonidos de la ultratumba o bien lo que ellos piensan que son los espíritus de los difuntos que les hablan o dejan registro auditivo en una grabación magnetofónica en esos tiempos. Ahora ya sería una grabación de un celular u otro artefacto electromagnético. Entonces, lo que le estaba contando, que esta dama escuchó, grabó en una noche una psicofonía y resultó ser una psicofonía bastante espeluznante, debido a que se escuchaba movimientos de cadenas, se escuchaba voces infernales y quejidos y lamentos. Ahora bien, esto está comprobado, o si usted puede entrar en páginas, por ejemplo, en mismo YouTube, eh, no estoy diciendo yo que se escuche directamente las voces de personas difuntas, sino que vamos a ver más adelante que hay espíritus guías y espíritus engañadores que tratan de tergiversar la verdad del mundo espiritual. Pero continuemos. Para ellos, para los espiritistas, existe cierto, la expiación consiste en una prueba donde ellos eh, van pasando por diversos periodos hasta llegar a un desafío kármico para su purificación paulatina. Y esto también, como les decía, nos recuerda a las religiones orientales que tenían un sistema parecido. Existe entonces la ley del karma o la causalidad moral. Cada pensamiento o acción, ¿cierto?, genera una consecuencia justa que determina las condiciones de las futuras reencarnaciones y que los espíritus, por supuesto, deben enfrentar. ¿Cuáles serían las consecuencias doctrinales de lo que ellos piensan en este sentido? Bueno, como habíamos analizado en otros credos religiosos también, hay un Dios que es distante. El énfasis no está en la gracia, sino en la autodeterminación del espíritu para su progreso. En el fondo también hay un deísmo, es decir, un Dios distante que es hasta cierto punto inalcanzable, con el cual no se puede tener una relación directa. Más bien es una relación con el mundo espiritual, con el mundo de los muertos, pero también ellos creen en espíritus malos y en los espíritus buenos. Pero el problema grande es no poder discernir, y ellos no pueden discernir porque lamentablemente están engañados cuáles son los espíritus que ellos creen que son los espíritus de los difuntos. Ahora bien, eh, ¿cómo reinterpretan a Cristo ellos entonces? Como un modelo supremo.
de perfección espiritual, como habíamos notado. Pero su sacrificio, ¿cierto? El sacrificio en la cruz de Jesucristo no anula la ley kármica, o sea, el karma es lo que tiene que suceder inevitablemente en sus vidas, sino que impide el avance moral. Es decir, sí, tienen que portarse bien, porque Jesucristo, que obviamente para ellos no es el Salvador, digámoslo así, nos dio un ejemplo moral en ese sentido. Ahora bien, obviamente, si para ellos no es el Salvador, entonces no existiría la expiación vicaria o la redención de las personas, pero sí una redención gradual de acuerdo al mérito personal. Y en esto obviamente concordamos entonces con otros credos religiosos, con los cuales, cierto, el mérito o las obras de por sí podrían constituir la salvación de esa persona y no la gracia. Y todo esto originó, ¿cierto? Volviendo al pasado, debido a que todas las religiones, cual más cual menos, todas tienen cierto historial. Si podemos, por ejemplo, comparar lo que primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, los testigos de Jehová, vemos que su doctrina, aunque si bien nació en el siglo XIX, pero ya en el siglo V después de Cristo ya se había formado el arrianismo, es decir, el creer que Jesucristo no es de origen divino. Es decir, cada religión, cada credo o secta puede tener un origen más antiguo. Y en este caso también podemos ver que el espiritismo tiene un origen con los chamanes egipcios que consultaban al espíritu de Osiris mediante ceremonias en el Valle de los Muertos. Y en Babilonia los sacerdotes de Marduk también, ¿cierto?, practicaban invocaciones escritas en las tablillas de barro para predecir el destino de los reyes. Es decir, ya había un origen muy, muy antiguo con respecto al espiritismo. Y también en Grecia y en Roma. En este caso, tenemos las pitonisas de Delfos, ¿cierto? Que adivinaban ellas al servicio de Apolo, entregaban oráculos inspirados por el espíritu semidivino. De hecho, los mismos espartanos, los griegos, consultaban a las pitonisas cómo le iba a ir en la guerra, etcétera. La Sibila de Cumas, en el libro de las Revelaciones, mezcladas tradiciones animistas y pitagóricas. Es decir, ya estaba la reminiscencia antiguas de cómo se iba formando el espíritu del espiritismo o espírita. Pero volviendo al siglo XIX, hubo una transición al espíritu moderno, espiritismo moderno, que fue el mermerismo. Frank Anton Mesmer desarrolla teorías sobre el fluido universal. Este varón hizo experimentos. Este varón era científico también, no era solamente un filósofo, un pensador, sino que hizo eh, prácticas de tipo electromagnético para probar ciertas cosas que podrían estar dentro del campo de lo espiritual. Entonces, obviamente que él, al comprobar a ciertos ritos con experimentos electromagnéticos, pudo verificar que hubo, por ejemplo, fenómenos sobrenaturales. Y de hecho, no podemos negar que ahora, si bien nuestros sentidos, ¿verdad? El sentido humano, el cuerpo humano, la visión del ser humano en relación a otros animales de la creación, por ejemplo, el águila, o el lince, o diversos animales, o el oído de, qué sé yo, o el oído de un zorro, o el olfato de un perro, somos bastante deficientes en nuestro sentido en relación a ellos. Bueno, también podemos decir que los elementos electromagnéticos, las máquinas fotográficas, máquinas artículos de audio, pueden, ya han detectado y grabado transmisiones de cosas sobrenaturales. Y no estamos hablando solamente de cosas espirituales negativas,
también se han grabado, por ejemplo, cantos de ángeles, como testifica de una manera muy cierta. Hay una famosa grabación donde se escucha a un grupo de cristianos en una iglesia en Estados Unidos, donde se ha grabado la adoración de ángeles con unas voces que no son de este mundo debido a su alto poder de no respiren realmente, no toman aire, no toman aire y tienen una voz extremadamente aguda, superior a la voz de cualquier soprano o de niño en la tierra. Entonces lo que podemos ver que sí se pueden registrar. Ahora, el punto es acá, es que qué es lo que se registra, y ese es el punto con los cuales los espiritistas no tienen muy claro, mejor dicho, sí lo tienen claro, pero no están muy, digámoslo así, no están muy certeros en lo que ellos creen. Este otro señor publicó bastante, fue bastante prolífico en publicar bastantes volúmenes relatando las visiones del cielo y del infierno. Bueno, él los describió desde el punto de vista de su mente, todo lo que, presentando también las bases del espiritismo moderno. Pero también podemos decir que no solamente hubo cosas que ellos podían ver que eran sobrenaturales y comprobables desde el punto de vista empírico o científico, también hubo charlatanería y lo que como que desdibujó o echó por tierra los principios del espiritismo o puso en ridículo, como en el caso de las hermanas Fox. Las hermanas Fox eh, fueron el gran fiasco del siglo XIX. Ellas, eh, aburridas en un día de verano, no hallaban qué hacer y se le ocurrió hacer golpes eh, generar golpes por ahí en parte de su casa, fuera de los establos al parecer, y hicieron golpes haciéndole ver a su madre de que tenían contacto con seres de otro mundo o seres muertos, difuntos. Entonces ellas siguieron con la humorada, con la anuencia de su hermana mayor. Y esto fue al final, ellas declararon que era mentira y pero sí, despertó bastante curiosidad, pero al final fueron descubiertas como una gran mentira. Y esto también perjudicó bastante el crecimiento del espiritismo, si bien tenía en el siglo XIX bastante auge. No sé si Eh, no sé si han escuchado alguna vez, pero yo lo he escuchado más de una vez, como algo muy cierto, y lo que sucede muchas veces, y de hecho yo lo he escuchado en personas no muy lejanas, que conozco bastante, que han perdido un ser querido. Y esto es bastante fuerte, ¿ah? Porque el ser querido se ha presentado en alguna noche, ya difunto, se ha presentado como un espectro, más que un espectro, casi materializado, digámoslo así, y ha tenido una conversación por ejemplo, en un caso de una persona X, ha tenido contacto, conversando con su ex esposa y con una de sus hijas, siendo que esta persona está muerta. Entonces vemos que sí hay fenómenos que podemos decir son reales y comprobables y que están dentro de este campo sobrenatural. Este caballero, que es muy famoso, y este es un común denominador del espiritismo, que es que Siddhartha Conan Doyle, muy famoso, hay películas, hay seriales, incluso en YouTube quedan por ahí libros hasta el día de hoy, el famoso autor de Sherlock Holmes. ¿Qué le pasó a este señor y qué relación tiene con el espiritismo? Pues bien, él falleció un hijo en la Primera Guerra Mundial. Entonces él buscó consuelo, como estaba tan de moda y de auge el espiritismo, él buscó consuelo en el espiritismo, haciendo, obviamente, estando en sesiones de medium, convencido, ¿cierto?, que
se podía comunicar con su hijo y otros seres queridos que habían partido, y esta es la gran estafa y mentira. Y dicho sea de paso, ¿por qué decidimos o decidí hablar del espiritismo ahora? Porque al parecer está dejándose de lado, pero no es así. Podemos ver en la televisión, incluso Canal 13 acá en Chile, ¿cierto? De que hay un señor llamado Pablo Canaliza, que yo veo que es un poderoso medium debido a que, según él, escucha cientos o miles de voces de personas muertas que le comunican el estado de ellos o recuerdos a personas que terminan al final muy emocionadas, y no es para menos, ¿verdad? Porque ellos creen, estas personas, incluso personas muy conocidas de la televisión, u otra índole, de otra índole o de u otra profesión que, fuera de la televisión, han, terminan muy emocionadas creyendo que este señor está conversando con uno de sus seres queridos y le transmite un mensaje, y terminan realmente pero impactados, en estado de shock, algunos y otros muy emocionados y muy felices, creyendo que finalmente todos están bien. Pero esto es completamente recurrente, y esto ha ocurrido durante van a ser ya 200 años, quizás, ya que por lo menos desde se inició el espiritismo moderno, ha ocurrido. Por lo cual no podemos decir tampoco que sea completamente cierto. De hecho, la Biblia nos dice que no debemos entrar en contacto consultar a los muertos, dice Deuteronomio claramente. ¿Y por qué razón? Porque Dios sabe que estamos entrando en un círculo, en un área donde no se nos permite Dios entrar. Entonces vemos que hay un común denominador, que es que a alguien se le muere un ser querido, y por lo menos cuando estaba mucho en auge el espiritismo, busca el consuelo buscando en sesiones la voz de ese ser que está difunto, generalmente un ser que murió de una forma trágica, por una enfermedad, etcétera. Dicho sea de paso, cuando yo era mucho más joven, o joven, digámoslo así, había una radio, no sé si todavía está funcionando, la radio Portales, donde había un señor, un locutor muy famoso, el señor Varela, que tenía varios programas, uno de ufología, de extraterrestre, y otro era de plano de espiritismo, y ahí él incentivaba este mundo espiritual, el mundo místico, el mundo espiritista, e incluso invitaba a mediums y que mostraban ciertas psicofonías o sonidos donde, por ejemplo, en un caso me recuerdo muy bien, invocaron a un soldado nazi de la Segunda Guerra, y la mesa empezó a desfilar, entonces muchas cosas que todavía estaban en auge en ese tiempo, pero todavía eh, están muy, muy vigentes. De hecho, como vamos a ver, o quizás no lo incluí en este capítulo, pero eh, Estados Unidos, Brasil, España, y Chile también, hay centros espiritistas muy, muy grandes, donde se reúnen bastante adeptos al espiritismo. Pero volviendo al señor Sherlock Holmes, él también escribió, al igual que el señor Kardec, escribió libros de espiritismo donde habla obviamente, del poder de comunicación que puede haber entre los espíritus o las personas difuntas. Y acá tenemos, por ejemplo, otros libros de Kardec, el famoso libro de los mediums, ¿verdad? Escrito en 1861. Tenemos también el Evangelio según el Espiritismo, de Alan Kardec. Este es el libro más famoso o más reconocido por los espiritistas, el Evangelio según el Espiritismo. Contiene la explicación de las máximas naturales
de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Recordemos entonces que para los espiritistas Jesucristo también es un ser muy iluminado, al igual lo que piensan, por ejemplo, otras religiones, incluso los musulmanes, que piensan que es un profeta. En este caso es un ser místico de un estado elevado más grande, más importante, más elevado. Acá tenemos otro libro que es uno de los libros primordiales de Alan Kardec, que es El cielo y el infierno, el destino de las almas según el mérito y el pecado. Es un libro que se editó en 1865. También tenemos otro libro que es el Génesis, los milagros, predicciones según el espiritismo, que se editó en 1868. Este libro explica la reinterpretación científica de los fenómenos bíblicos. Es decir, si bien ellos espiritualizan muchas cosas, también, como hemos visto que había en el pasado un varón que era científico, también hicieron una mezcolanza, una mixtura, pudiendo ejemplificar o explicar algunos fenómenos sobrenaturales. Pero otros no los explica, sino que me refiero a que no los pueden demostrar empíricamente, pero sí creen en ellos. Por ejemplo, lo más fundamental, el creer que los muertos se comunican con ellos. Si bien pueden demostrar que hay seres espirituales comunicándose con ellos, no quiere decir expresamente que sean los muertos, debido a que nosotros, por lo menos los cristianos, según la Biblia, creemos que hay espíritus engañadores, los espíritus guías que hablan y que conocen. Dicen los autores, por lo menos este señor Cabral y Walker, que, bueno, y la Biblia, por supuesto, con apoyo de la Biblia, que los espíritus guías son espíritus engañadores que tratan de contar la propia versión de ellos para poder engañar a las personas, a muchas personas. Entonces, este señor Kardec establece la codificación espírita y crea la Sociedad Parisiense de Estudio Espírita, y ahí se formó ya oficialmente, estamos hablando como siempre ocurre, ¿cierto? Que hubo en el pasado principios asociados al espiritismo, pero ya de una manera más física, más tangible, se creó la Sociedad Parisiense de Estudios Espírita. Y esta organización también se dio a conocer en la Exposición Colombina de Chicago en Estados Unidos, donde también nace ahí la Asociación de Espiritistas en Estados Unidos, con dos personas, una dama que se llama Eleonora Piper y William James, y fueron muy famosos también ellos como representantes del espiritismo. También decir, y volviendo al punto de las psicofonías, eh, más de una vez se han grabado psicofonías y de hecho hay registros que son reales de psicofonías que se supone son personas que están en el estado intermedio. Pero la Biblia es muy clara al respecto y nos dice que hay una separación. El mismo Jesús cuando da sus parábolas, que hay ya un estado donde no hay comunicación con el mundo real o con el mundo físico, digámoslo así, aunque obviamente el mundo espiritual también es un mundo real, pero no hay comunicación, no puede haber comunicación porque el mismo Dios, el mismo Creador, nuestro Dios, ha limitado esa comunicación, ha cerrado esa comunicación entre el mundo espiritual de los muertos o de las personas fallecidas con las personas vivas físicamente. Por lo cual ahí hay un error doctrinar grande de parte de los espiritistas, pero ellos siguen creyendo que se comunican con los muertos. No puede haber, no hay una discriminación para saber si están hablando con un muerto o están hablando con un espíritu engañador. Y ese es el gran error de ellos. Entonces vemos que hay un proyecto internacional, la Asamblea General de Espiritistas, que se celebra cada 5 años
y esta revista es muy antigua. Esta es la Review Spirite, es una revista donde obviamente se establecieron las primeras doctrinas de Allan Kardec y sus seguidores. Ahora bien, también obviamente tiene una difusión en América Latina. Por ejemplo, en Brasil hay, yo diría que Brasil y Estados Unidos son los centros más grandes de espiritismo. De hecho, son tan poderosos las reuniones que ellos realizan literalmente milagros. Una vez leí yo el hecho de un mentalista, un espiritista muy poderoso de Brasil, donde le dijeron, les dijo uno de sus, estaba en un centro, en un teatro, dando a conocer todo lo que es en relación al espiritismo, dijo, bueno, tenían que probar sus poderes ahí en la convención, digámoslo así, y les pidió a uno de los espiritistas, dijo, toma ese sable y atraviésame con el sable. Y no quería hacerlo el otro varón, pero lo hizo al final, atravesó y no le pasó nada. Entonces vemos que ellos también tienen poderes sobrenaturales con los cuales ellos cuentan. De hecho, en Brasil ya hay una tremenda mixtura, es lo que obviamente se le llama, eh, ¿verdad? Un sincretismo. Recordemos que Brasil también, con la llegada por los esclavizantes portugueses, llegó también población africana. Entonces vemos que hay una tremenda mixtura debido a que también se mezclaron los ritos con la macumba, el candomblé y todos los otros sistemas de religiosos, por decirlo así, o de adoración de tipo africano. Y se mezclaron con el espiritismo también europeo que llegó a Brasil. Como si fuera poco, también hubo una mixtura con la teosofía y el rosacrucianismo. No vimos en esta oportunidad el rosacrucianismo, que es mucho más antiguo que el espiritismo, pero también tiene una filosofía similar al espiritismo, debido a que también cree en el mundo espiritual y también que se puede comprobar su existencia a través de eh, algunos experimentos empíricos o científicos. De hecho, conocí también, y eso es lo bueno, la experiencia nos ayuda mucho. Conocí un vecino que era un vecino donde vivía cuando era niño, que era mayor que yo, que él de niño o de adolescente había terminado el liceo, me parece, y se metió al rosacrucianismo, era Rosa Cruz. Me pasó una revista una vez, no entendía nada porque era niño yo, pero eran muy bonitas. Él decía, y él aseguraba, y yo le creo, que se podía desdoblar, es decir, podía su espíritu salirse del cuerpo y viajar. De hecho, él decía que una vez salió del cuerpo y pudo viajar a la casa de una amiga y luego le relató qué es lo que estaba haciendo a esa hora. Y, y eso es lo que hacen los Rosacruces y también los espiritistas. Tienen el poder, algunos de ellos, de desdoblarse, lo que tampoco está permitido por la Biblia, de incurrir en ese mundo espiritual, porque eso generalmente lo hacen también las personas que practican la brujería. Es decir, eh, hay similitudes hay similitudes entre diversos artes, ya sea de la magia negra, la magia blanca, la, los rosacruces y el espiritismo. Y por supuesto, Brasil, el- donde está el caldo de cultivo ahí, no deja de lado también el catolicismo popular. Es decir, se hizo una tremenda amalgama o sincretismo de todos estos credos, de todas estas, no sé llamarlas religiones o creencias y ritos,
pidió todo eso es, por eso vemos que cuando uno dice yo soy cristiano en Brasil, habría que ver realmente, cerciorarse bien si es cristiano, si es cristiano evangélico, qué es lo que cree, porque muchos de ellos, los cristianos, incluso algunos protestantes evangélicos, tienen una postura mezclada, tienen no es un cristianismo puro muchas veces, sino que sus ritos están muy amalgamados o hay mucho sincretismo con otros ritos que vienen de África o de Europa con el espiritismo. Por eso es importante entonces que haya un apego irrestricto en la sana doctrina. Bueno, y acá en Chile y en Perú, por supuesto, llegó el espiritismo también. Y vamos a ver más adelante cómo también ha llegado a personas que son muy conocidas de nosotros. Pero sigamos. Como había mencionado, las famosas psicofonías, los golpes, las escrituras, las grabaciones de voces. Yo he escuchado también, investigando por el asunto de la antropología, he escuchado yo cosas que bastante increíbles. Por ejemplo, una psicofonía que es, por decirlo entre comillas, profética, es decir, la psicofonía que le hicieron, cometieron un grupo de espiritistas, cometió el error, bueno, siempre es un error en realidad contactar a los, entre comillas, o disque muertos. eh, Hizo un contacto sobrenatural, pero la psicofonía le salió mal debido a que no la entendieron bien, pero después se pudo escuchar la psicofonía y resulta que la psicofonía resultó ser profética en el sentido de que anunció la muerte de uno de ellos, tal cual como sucedió. Se escucha, por ejemplo, ahí como la persona se está asfixiando, muriendo asfixiada, y justamente murió de esa manera la persona que invocó los espíritus y todo eso. Es muy terrible. Y está también muy mezclado. Hubo un secretismo tremendo. El hecho de utilizar la tabla Ouija o Ouija, que también tiene otro origen, más que todo con los druidas, que vienen de Europa, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, eh, pero al final se ha adaptado todo y hay una mezcolanza, como decía, tremenda. Y todo eso para invocar, según ellos, a los espíritus. Pero también, como decía anteriormente, hay fraudes también, y esto es muy, muy conocido, archiconocido. No sé si ha escuchado alguna vez, pero hubo un tiempo de una data breve realmente, donde algunos medios aseguraban eliminar por los oídos, por la boca, por la nariz, una sustancia denominada ectoplasma, que para ellos eran las ondulaciones ectoplasmáticas, es decir, una sustancia gelatinosa, espiritual que eliminaban cuando estaban en trance. Pero realmente, en el fondo, como en este caso de Stanislava, que era una mujer, una medium polaca, eh, botó por la boca, ¿cierto?, el ectoplasma, que en realidad era una tela, ¿cierto?, sujeta con hilos. Y fue un fraude. Igual que este otro varón, que es un caso muy famoso, Franek Kluski, ¿cierto? También fue un fraude debido a que se puso una fotografía, un montaje ahí con una tela como que se estaba eliminando por el oído la sustancia ectoplasmática. Y se demostró obviamente que se pudo comprobar que era un fraude también. Esto no indica que a muchas veces no era necesario realmente, no era necesario que lo hicieran, pero ellos mismos digámoslo así, se perjudicaban solos, porque querían algunos dar a entender que tenían poderes, pero no tenían poder alguno, siendo que nosotros pensamos que sí, tienen poderes, pero ¿de dónde vienen esos poderes? Ese es el punto. Ahora, los medium, recordemos que el enemigo imita
siempre ha tratado de imitar al creador, por lo cual imita todas las cosas que el creador quiere darnos, que nos ha dado a través de los dones del espíritu. Por eso los medios también usan los medios auditivos, visuales, la inspiración, los efectos físicos y de curación. De hecho, hay medium muy famosos. En Brasil hubo un medium, que no recuerdo su nombre, pero lo veía yo desde niño con un antropólogo no sé, creo que falleció, un antropólogo de origen árabe que salía en la televisión de la década de los 70, muy famoso, que hablaba de un varón que no recuerdo el nombre, ahora se me vino a la mente este varón, el famoso doctor, no recuerdo, pero un doctor que se supone, según el espiritismo, había reencarnado varias veces y reencarnó en este varón de un medio brasileño que sanaba a la gente con un cuchillo. Yo veía ahí de niño la televisión como en Brasil las personas ciegas le insertaba a través del globo ocular hacia los párpados hacia adentro, un cuchillo le sacaba una especie de tierra o suciedad y la persona terminaba viendo. Eran milagros muy portentosos que hacían este señor, que era una especie de reencarnación de un doctor que me lo dejo yo a mí mismo de tarea, porque es famoso el caso de sucesivas, entre comillas, reencarnaciones de este médico, que también se dice reencarnó en un médico en Chile también y que hizo milagros a su vez. Pero vemos también que ellos también, ¿cierto?, dan sus clases y dan sus conferencias a personas, dando a conocer, obviamente que sí, que científicamente, a través de las grabaciones magnetofónicas, a través de la fotografía, existe mundo espiritual, lo que nosotros, obviamente, como cristianos, estamos muy ciertos, muy claros que así es, que existe un mundo espiritual porque cada uno de nosotros también hemos tenido experiencias, ¿cierto?, del mundo espiritual, ya sea positivo o negativamente, por decirlo así. Recuerdo, entre paréntesis, en el caso mío, me parece, no sé si lo he relatado yo, cuando yo era mucho más joven y vivía con mis padres, igual que mi hermana, somos dos hermanos nada más, veníamos de la iglesia y veníamos llegando a nuestra casa faltando unas 3 cuadras. Y al encuentro viene un hombre translúcido, pero con su eje oblicuo, es decir, no estaba derecho, sino más ladeado, y era un espectro, por decirlo así, un espectro que desapareció delante de nuestros ojos. Entonces, vemos que sí podemos demostrar con 4 testigos que nosotros 4 vimos ese espectro, que sí existe un mundo espiritual. Y yo sé que ustedes también, seguramente, han, ya sea desde el punto de vista negativo, es decir, ver cosas que no son de Dios, y positivo, ver cosas espirituales, santas, sagradas, como el caso de un hermano que tiene una carnicería en Chillán, que vio un ángel llegando a su casa, y obviamente fue un impacto muy grande para él. Y volviendo al tema de lo que ellos hacen, ellos también, ¿cierto? Debido a que también creen en la moral, en las buenas obras, ¿cierto? Tienen asilos, orfanatos en algunas latitudes de Europa del Norte y también en Brasil, asistencia a comunidades vulnerables con manifestación de caridad espírita. Ellos sí también hacen ofrendas para liberar los espíritus errantes, para darles reposo, entre paréntesis, lo que ellos piensan y favorecer su transición al más allá de una manera óptima, de una manera adecuada, en paz. De hecho, ellos creen, si usted ve en las películas, cuando llega al medio, por ejemplo, hay una casa que hay sonidos raros, se mueven los cajones, de las gavetas de la cocina, se caen las cosas solas, llega el espiritista y habla con la persona que supone que está muerta y le dice, conversa que no está en paz y que tenía un problema y al final llegan a un acuerdo que tiene que irse a su lugar en paz para no más molestar a esta familia y llega a un acuerdo con el difunto, entre comillas. Y también ellos, por supuesto, hacen las famosas saumerios.
las descargas de sal aromáticas, mirra, trazos de agua consagrada para purificar espacios. Y como habíamos visto también en Brasil, ¿cierto? Sobre todo en Brasil y partes de África, por supuesto, porque de Brasil vino de África lo que está en Brasil, ¿cierto? Las danzas rituales invocan a las orixá. Eso me trae a la memoria una famosa cantante que invitaba a Don Francisco, que es Celia Cruz. Ella en algunas canciones dice que al que hace el bien, Dios está con él. Claro, uno diría, es cristiana Celia Cruz. No, pero cualquier persona puede nombrar a Dios, no significa que sea cristiana. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, ¿verdad? Eso dice Jesús. Bueno, en este caso ella adoraba a estos dioses rituales, los orixás, sobre todo a Changó. Changó, un dios obviamente de origen tribal africano, Changó. Es más que todo como un demonio en el fondo. Entonces vemos que no era cierto eso de que Dios está con él y cosas por el estilo. Realmente ella adoraba al dios Changó y lo mencionaba en una de sus canciones. Obviamente la macumba, y esto es muy conocido, si usted lo ha visto en televisión, como en la cultura brasileña, la macumba está muy presente y está muy mezclada. La macumba, ellos piensan que con ese espíritu, ellos llegan a un éxtasis, se posesionan, ¿verdad? Y abren ojos grandes y empiezan a danzar y llegan a estado de éxtasis y, digámoslo, sí, éxtasis, en realidad la palabra éxtasis se utiliza más que para el punto de vista de la fe cristiana, pero llegan a un estado de trance, mejor dicho. Y, y realmente es bastante chocante porque también hacen sacrificios de animalitos, de gallinas sobre todo, le entregan a sus dioses sacrificios. Por eso vemos que hay realmente un sincretismo, una mezcla de todas estas, y también el vudú, también que se entremezcla con todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles son las críticas teológicas y las refutaciones bíblicas? Bueno, el Señor nos prohíbe la nigromancia o nigromancía, se puede decir de las dos formas. En Deuteronomio 18, cierto, del 9 al 2 y Levítico 19, 26 al 31, se condena explícitamente la consulta a los muertos como abominación. Nos condena a nosotros, nos tiene prohibido el Señor en la Biblia, no solamente al pueblo judío, sino también a nosotros como creyentes. De hecho, recuerden ustedes, cuando llegó Pablo ahí en Corinto, creo que fue, o si no fue en Corinto, no, si ustedes me corrigen. Bueno, que no fueron solamente en Corinto, fueron varias otras partes donde creo que fue en Efesio, parece, no, quemaron los libros de brujería, los quemaron, o sea, hicieron tremenda, y que eran muy caros los libros también, eran carísimos, igual los tiraron al fuego ahí para empezar bien el camino de la fe cristiana. Entonces vemos que ellos niegan también la inspiración bíblica, por supuesto. No reconoce la Biblia, y eso es que nos quede claro, no reconoce la Biblia como autoridad suprema. ¿Y cuál es la autoridad de ello entonces? Las revelaciones de Medium, por supuesto, ellos y los escritos de Allan Kardec y de los otros seguidores. Por supuesto, rechaza la Trinidad y la expiación, me faltó la D acá, rechaza la Trinidad y la expiación. La figura del Espíritu Santo la rechazan, obviamente que sí, porque creen solamente en esas presencias sobrenaturales de los muertos y de los espíritus buenos y malos. Eso ya lo vimos, rechaza la expiación. Obviamente, la expiación vicaria lo habíamos visto también, que rechaza, ¿cierto?, la expiación que hace el Señor Jesucristo para expiarnos del pecado, ya que cada individuo, ¿verdad?, es responsable y directo de su evolución sin intervención de terceros, digámoslo así, sin intervención de un Salvador, de un Redentor. Y la sustitución del cielo y del infierno, o sea, se plantea un sistema de 7 esferas y planos espirituales
donde los espíritus transitan según su nivel de pureza moral para llegar a la perfección. Entonces, ¿cuáles son los engaños? Obviamente ya sabemos que los demonios se hacen pasar por espíritus nobles, desviando a los participantes y provocando desórdenes mentales. Y eso es verdad, ha pasado, hay riesgo psicológico y para la salud mental, ansiedad aguda, colapso nervioso, crisis de pánico, estado psicótico. Hay personas que se han metido en este sistema, a otras quizás no le ha pasado nada, entre comillas, pero están posesas sin saberlo. Y otras personas de plano le han venido a todos estos colapsos nerviosos y estados psicóticos derivados, por supuesto, de la canalización prolongada. Muchos sin medium enferman y mueren jóvenes. Justamente el médico que mencioné que me dejó de tarea, el espíritu guía le dijo, le dice, les dice, para que, entre comillas, para reencarnar nuevamente en otra persona, va a tener que morir joven y así sucedió. Y la misma persona que se supone alojaba el espíritu de ese médico, lo decía con mucha pena y tristeza, no quería morir. Y por supuesto, eso da pie a la posesión demoníaca. Y por supuesto también hay gente que ya cae en la drogadicción, en otro tipo de problemas médicos, debido a que han perdido mucha capacidad de salud mental y caído en este tipo de cosas. Ahora, para concluir, ¿y qué perspectivas tienen ellos? Ellos, bueno, mezclando la ciencia y la espiritualidad, siguen investigando ellos, pero de una manera errónea. Claro, siguen investigando la naturaleza y los efectos de la espiritualidad, de la presencia de los muertos, de la psicoterapia transpersonal, y tanto ha sido su influencia que se ha metido hasta la psicología. De hecho, en algunas universidades está la cátedra de parapsicología como algo muy científico, muy científico. ¿Por qué? Porque se supone como tiene comprobación empírica el mundo espiritual, entonces está la cátedra de parapsicología. De hecho, algunos psicólogos también, adoptando esta filosofía, hacen regresiones antes, no solamente hasta la edad intrauterina, sino también regresiones hacia el pasado, lo que ya es ridículo. O sea, es decir, regresiones antes de que una persona naciera. Eso ya no cae dentro del campo de la psicología, ya eso es una mezcolanza de doctrinas erróneas. Y como habíamos visto, es un sincretismo cultural, es decir, una fusión de religiones indígenas, africanas, corriente de la nueva era, meditación, Reiki, cosmoterapia. El Reiki, la meditación trascendental, todo esto tiene un origen pagano. Ahora, incluso en las municipalidades está este asunto de la ayuda a la persona de la tercera edad, donde también enseñan el yoga, la meditación y todas esas cosas que al final son un sincretismo, tienen un origen que no es cristiano, es un origen pagano. Y los desafíos éticos de esto, muchos desafíos éticos que son peligrosos. La regulación estatal, ¿cierto? Que no es tal, porque ya vemos que hay una libertad, bueno, la libertad es libertad, pero uno tiene que tener cuidado, lo mismo que decía con la televisión, ¿cierto? Donde esa persona canaliza, entre comillas, muchas personas que están muertas, saben su vida, saben su historial, qué es lo que hizo, que estaba en la cocina, y la persona se pone a llorar porque le está hablando su hija, le está hablando su padre, su madre, etcétera. Y hay que tener cuidado, porque esto es peligroso y hay que darlo a conocer en nuestras iglesias también. Ni siquiera consultar la astrología, porque ya le estamos dando lugar al enemigo, a Satanás. Y para finalizar, unos personajes muy conocidos de nosotros, ya que somos chilenos,
doña Carmela Carvajal de Prat y don Arturo Prat Chacón. Usted me imagino que ya se suponen lo que vamos a ver brevemente. ¿Qué le pasó a Arturo Prat antes de esa gesta heroica en el 21 de mayo de 1879? ¿Qué le pasó? Bueno, él perdió una hija mayor. Ellos, mejor dicho, ellos dos perdieron una hija mayor. Y recordemos entonces que ya estaba en auge en todo el siglo XIX, ¿verdad? Porque él vivió obviamente en el siglo XIX. Estaba en auge ya el espiritismo, estaba creciendo bastante, por lo cual él, Arturo Prat, tenía, ¿cierto?, un tío, ¿cierto? Entonces él buscó comunicarse con el espíritu de su padre, Arturo Prat Barril, y su primera hija Carmela, fallecida, ¿cierto? Dice acá en diciembre de 1874, es decir, 5 años antes de la gesta heroica de Quique. Obviamente, utilizando medios como Eduardo de la Barra y Rosario Orrego. Incluso él tenía biblioteca también, o sea, si bien era católico liberal, era católico él, pero y obviamente era abogado también, y marino y abogado, tenía obras espiritistas de Allan Kardec, por ejemplo, el Evangelio del Espiritismo. O sea, él demostraba que no solamente practicaba el espiritismo de manera ocasional, sino era estudioso permanente de la doctrina de Kardec. Y obviamente, es lo que ocurre siempre: la persona pierde a algún ser querido y si es espiritista trata de invocar a su ser querido. Y acá tenía a sus dos hijos menores, los que no fallecieron de niños, sino que crecieron y crecieron sin su padre, obviamente, por la muerte de él en el combate naval de Iquique. Y eso nos lleva a pensar también que hasta en Chile y hace mucho tiempo ha estado vigente el espiritismo y no ha muerto, sino que ha prevalecido hasta el día de hoy como una de las sectas o credos que también en otras latitudes, no tanto en Chile, gracias a Dios, han hecho una mezcla y han contaminado la fe cristiana. Por lo cual, esto sería lo que hoy día podíamos aportar con respecto a mucho grosso modo, es decir, muy sucinto, muy resumido lo que es el espiritismo, pero que ya nos va a dar una especie de idea de lo que es el espiritismo en su esencia, estimados hermanos. Si quiere hacer alguna pregunta antes de terminar, Mi hermano Mauricio, ¿sí? por acá el pastor Elías. Llegué un poquito atrasado, unos 5 minutos atrasado, yo creo. Pastor Con Elías. respecto al espiritismo, hay pastores e iglesias, inclusive adoptan el espiritismo dentro de su liturgia, inclusive pentecostal, entre comillas. Yo el otro día mencionaba que por misericordia de Dios llevo muchos años en el Evangelio, nacido y criado, y veía todas estas manifestaciones también espirituales que uno ve y uno escucha ahora, por ejemplo, las danzas, profecía, interpretación de lengua. Yo me crié con eso, en un mundo pentecostal, Correcto. 100%, pero si bien es cierto, después empezó una evangelización en el concilio que yo tenía, donde yo pertenecía, había una evangelización. Y una de las evangelizaciones más fuertes que hubo en el año 1993, el 95, fue que mandaron misioneros a África. A lo mejor no con mucha fuerza en la doctrina elemental o fundamentalista bíblica. Sin embargo, cuando se hablaban de espiritismo o se hablaba, digamos, de una manifestación del Espíritu de Dios, espiritualmente hablando, para la redundancia, se tomaban algunos hermanos que yo recuerdo cuando era un joven en aquella época, en los cursos que nos daban, había un hermano que tomaba la cita bíblica de 1 Corintios, en el capítulo 5 verso 3, que dice así, el apóstol Pablo: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a tal cosa, al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos con vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Eso es un juicio con respecto a la inmoralidad de un miembro de la iglesia de Corintios. Sin embargo,
el tópico, la óptica que abarcaba este pastor era que dentro de la gama de dones que hay en 1 Corintios capítulo 12 está la diversidad. Y él decía que la palabra diversidad es peligrosa al tomarla porque eso fue lo que Satanás hizo. Demonios que se generan, ¿no es cierto? Y se adoptan géneros, que no un género o sexo o dos sexos, sino género. ¿A Ujú. qué quiero llevar? Que algunos decían, mi hermano, con esto termino, que el apóstol Pablo ya también estaba presente o ausente, pero en el espíritu, viajaba en el espíritu. Algunos lo adoptaban de esa manera. Aunque yo le puedo hacer un hermeneuta o en este caso un exégesis al texto, claro que no me va a arrojar quizás la misma idea de lo que me enseñaron en algún momento o de lo que se enseñaba en aquella época. A grueso modo lo estoy hablando. O sea, ¿qué le Claro, parece a usted? ¿Qué opinión tendrá usted, hermano Mauricio, con respecto a ese? Yo sé que aquí hay pastores pentecostales que están analizando y también están pensando en cuánto de ustedes han predicado de este texto bíblico. Dios le bendiga. amén, gracias. Eh, Interesante lo que usted dice, es muy interesante y es una, lamentablemente, por un lado, eh, es un pasaje un poco oscuro como algunos que hay en la Biblia, pero más que todo se refiere a su mandato, su voluntad, la voluntad, reunido con mi espíritu, reunido, y eso obviamente se quiere espiritualizar o espiritar, pero en realidad se refiere a su reunidos con mi espíritu, se dice mi voluntad, mi deseo de estar con ustedes y de darles lo y hacer lo que yo le estoy pidiendo. Eso es lo que en el fondo les quiere comunicar a ellos. Y sí, ya hay que tener, como usted dice, hay que tener cuidado. Y para eso hay unos dones también, porque no todos los dones vienen de Dios. Lamentablemente, no todos los dones vienen de Dios. Hay personas en iglesias, incluso pentecostales, que han tenido que ser separadas debido a que, creyendo que están siendo usadas por el Espíritu Santo, han incurrido en los dones no, dones, perdón, no ocupar la palabra don, el espíritu de adivinación. Entonces, esas personas se han, queriendo demostrar también poder sobrenatural, han caído en la tentación de caer en el espíritu de adivinación. Entonces, hay que tener cuidado. Hermano Patricio levantó la mano. Sí, es interesante lo que comentó nuestro pastor Sergio respecto a este tema, porque esto nos demuestra justamente, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya es que me estaba mandando un Sí, mensaje. sí, por aquí, hermano Demuestra, Patricio. demuestra el peligro que hay cuando nosotros presentamos textos aislados en algún estudio o alguna predicación. Por ejemplo, especialmente cuando hay personas nuevas, si nosotros hubiésemos dicho en una predicación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y si lo dejamos hasta ahí, la gente o los hermanitos de la iglesia van a quedar así como, wow, ¿de qué se está hablando acá? Por eso es importante, así como lo dijo el pastor Sergio, siempre estudiar de alguna manera el texto en su contexto, ¿cierto? Es importantísimo. Y cuando uno lee en su contexto, entonces ya entiende lo que está refiriendo el texto. Yo lo entiendo de la siguiente manera, porque Pablo está hablando de un pecado que se está dando en Corintios. Y Pablo dice que, bueno, primero dice que se lamenta por este pecado, en verso 2, y después en el 3 dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. Pablo dice que está ausente en cuerpo, pero ¿de qué manera está presente en el espíritu? Esa es la gran pregunta. Y Pablo está presente en el espíritu a través de su carta.
Por eso, de esa manera, él dice, Pablo, que ya juzgó a tal persona que cometió ese pecado. Y el 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, siento que es como bien simple, se aclara el panorama cuando leemos el contexto entonces. Entonces, cuando Pablo, podemos entender que cuando Pablo está refiriéndose a que juzguen cierta situación, como él ya la ha juzgado de antemano y lo establece en su carta, entonces está dando a entender en este texto que al referirse a su espíritu se está refiriendo a su carta, a lo que escribió en ella, a la esencia de de lo que escribió. Y por eso dice que ya juzgó de antemano tal situación. No, no veo otra, quizás pueda haber otra explicación o otra interpretación. Yo lo veo de una manera así, simple, no lo encuentro muy complicado, pero siempre es bueno, como dice nuestro pastor Sergio, que leamos siempre el contexto inmediato, también está el contexto seccional, y es importante que hagamos un todo respecto a un versículo que a veces puede parecer oscuro, como dijo nuestro pastor Sergio. Eso quería comentar, profesor. Ok, gracias. Damos por finalizado la clase entonces. Oremos Ya, para despedirnos. vamos a orar. Eso. Deme un segundito, por favor. Para cerrar la clase, le vamos a pedir al profesor. Ujú. Hay alguien, alguna otra persona, algún hermano, pastor que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta?